Saludos, país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, por igual de compromiso con esa ética del profesor Juan Bosch o de don Américo Lugo. Hoy para compartir el primer segmento, el primer tramo del programa con Juan Francisco de la Rosa. Y al iniciar, Juan Francisco, ¿cómo va la vida? Bueno, muy encantado de que hayamos elegido un tema tan interesante para poder compartir con nuestros televidentes, porque uno siempre tiene que tener alternativa y pienso que el tema propuesto cumple. Hay una columna que se llama Punto y Coma, creo que de un periodista llamado Santos Aquino Rubio. Bueno, así es, sureño yo. De Santos Aquino Rubio, él es periodista. La corrupción corroe nuestros cimientos. Y dice este periodista de manera así muy punzante: en República Dominicana el avance de la corrupción ha sido tan rápido e incontrolable, tanto en la administración pública como en el sector privado, los poderes del Estado y el resto de la sociedad, que ha corroído en ese mismo nivel los valores más preciados de la dominicanidad. De los pies a la cabeza, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, todo está marcado por la corrupción. Por esta razón, las leyes no se cumplen, la justicia no asume su deber, y el Ministerio Público está al servicio del crimen y el delito, así como de quien pague más. La corrupción se ha llevado de paro la moral ostosiana, la gran capacidad hospitalaria que nos distinguía de otras naciones, porque ya ni guardias ni policías, maestros ni médicos, constructores ni obreros, menos aún en el ejercicio profesional, prima la deontología, porque quien la predica se convierte en tonto y corre el riesgo de jamás conseguir dinero. Dice que se ha llevado hasta la moral ostosiana. Y mire, que don Américo Lugo fue quizás uno de los últimos, quizás el penúltimo, de los que aquí predicaron y asumieron la militancia de la moral ostosiana. A don Américo Lugo en esa militancia le siguió el profesor Juan Bosch. Yo creo que ese articulista está diciendo: prepárense para pelear, para salvar su territorio, dejen eso. Y lo leo porque aparece en el periódico El Día de hoy, jueves 2 de noviembre, en la página 8. Santos Aquino Rubio, este es el artículo. Él trabajaba en Radio Enriquillo, tipo muy... Es un periodista viejo, el nombre me suena. La corrupción corroe nuestros cimientos, de los pies a la cabeza, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, todo está marcado por la corrupción. Por esta razón, las leyes no se cumplen, la justicia no asume su deber y el Ministerio Público está al servicio del crimen y el delito, así como de quien pague más. La corrupción se ha llevado de paro la moral ostosiana. Pero ese párrafo está dirigido entonces al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, porque como ellos son que trazan la política a seguir, o más bien en la persona del presidente de la República, y cuando necesitan, qué sé yo, distraer la atención de algún tema nacional. Yo diría que el problema es tan grande en este país que nosotros, que teníamos el propósito de tratar un tema diferente, no hemos podido entrar. No, porque eso es parte del tema. Okay. Y ahí le pongo, le pongo el artículo como entrada y le hice hincapié en la moral ostosiana que se la lleva de encuentro,
porque en un artículo de don Andrés L. Mateo sobre Américo Lugo, él lo pone exactamente en esa perspectiva. Dice que don Américo Lugo es el símbolo intelectual que quiebra la superficie triunfante del trujillismo en 1930. Entonces, dice don Andrés L. Mateo que tiene que volver a don Américo Lugo, porque en estos momentos, cuando el fariseísmo intelectual no tiene fronteras morales y hay tanta basura a nuestro alrededor. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental, Juan Francisco. Dice que don Américo Lugo fue el último de los Quijotes que dieron continuidad a esa moral ostosiana, la moral social de Eugenio María de Hostos. Y entonces don Américo Lugo, en esa carta extraordinaria que le escribe a Trujillo allá en el lejano 1936, el día 13 de febrero, cuando le dice: yo no soy historiador oficial, yo escribo en un rincón de mi casa, mi pluma no tiene precio. Pero lo más grande de esa última etapa, y contrapuesto con lo que hay hoy en la sociedad dominicana, es que don Américo Lugo renunciara a una oferta económica, cuando en el día de hoy la mayoría de los que dirigen, o una parte importante de los que dirigen instituciones estatales, andan arrebatando y buscando negocios, teniendo el patrimonio público como un objetivo para esos fines. Y este hombre, con que todos los analistas que se refieren a él admiten que en ese momento era una de las mentes más privilegiadas que había en el país. El príncipe de las letras. El gran poeta, el gran historiador, el ilustre abogado. Un abogado que no cabía en el país. En una ocasión hubo un reconocido articulista que hizo un trabajo diciendo que el abogado más grande que había tenido la nación en toda su historia era el que ayudó a robarle los 4 senadores al Partido Revolucionario Dominicano. Yo le hice una nota. Usted nunca se acuerda del nombre de Vincho Castillo. Yo le hice una nota y se la mandé inclusive a su correo electrónico y me la respondió. Eso no es así. El principal abogado es don Américo Lugo, la figura más... Eso lo respondió don Vincho Castillo. No. Rafael Ciprián. Es un hombre muy decente, con el que se puede inclusive tener conceptos diferentes y no se ofende. Ciprián. Sí, amigo mío. Sí. Y es un hombre muy decente. Pero miren, esta carta que don Américo Lugo le dirige a Trujillo, de fecha 13 de febrero del año 1936, iniciando Trujillo prácticamente su dictadura, ya cimentada esa dictadura. Trujillo dice en un discurso en Esperanza, en la comunidad de Esperanza y en Valverde Mao, que el historiador oficial del gobierno, don Américo Lugo, se comprometió a escribir la historia de Santo Domingo en 4 tomos. Y don Américo Lugo le responde y le dice a Trujillo: me veo en la necesidad de ocupar su elevada atención para manifestarle que no me considero historiador oficial ni obligado a escribir la historia de lo presente. O sea, Trujillo. Sí. No me considero historiador oficial porque mi convenio excluye por naturaleza toda idea de subordinación y debe ser cumplido exclusivamente bajo los dictados de mi conciencia. Es decir, no es un hombre que se subordina a nadie, ni siquiera a Trujillo. Y prosigue: no recibo órdenes de nadie y escribo en un rincón de mi casa. Ahora, Alfonso, a veces yo lo he pensado y he dicho en público y en privado,
exponiéndome a que se burlen de lo que estoy diciendo, que si don Américo Lugo no hubiese aceptado que le pagaran la fianza cuando los americanos lo hicieron preso en el periodo 1916 de 1924, Américo Lugo pudiéramos decir con toda seguridad que es el Sócrates, fuera el Sócrates dominicano, porque Sócrates no aceptó que le pagaran, los amigos querían pagarle la fianza. Claro, hay que hacer la diferencia en el tiempo y la altura de este hombre universal que es Sócrates, que hay visto símil que se han hecho de los dos muertos más grandes que ha tenido la humanidad, y se refieren tanto a Sócrates como a Jesús. Pero este hombre que en los dos momentos que se arriesgó, del 24 al 16 y en el periodo de Trujillo, él estaba seguro que lo podían matar. Es decir, que él no andaba teniendo su vida como pretexto para luchar por las ideas que él creía, y entonces le dejó algo por lo que yo pienso que a veces yo inclusive me pregunto por qué los revolucionarios de las últimas generaciones que pelearon en el 65 y que todavía, que pudimos haberle preguntado eso a Narciso cuando estaba aquí, pero lo que pasa es que Narciso tiene tantos temas importantes que es difícil que uno se salga, porque hombres de esa categoría nunca hemos visto que la izquierda revolucionaria lo ha tenido como símbolo, como bandera. Y en el caso de Américo Lugo, desafió la muerte una y otra vez, y fue una pluma indoblegable. No había cómo negociar nada con este hombre, porque él tenía un solo camino. En la era de Trujillo, después de esa carta, dicen los historiadores que no pudo salir más de su casa porque nadie le visitaba. Siendo un abogado ilustre, murió de hambre, murió sin medicina, porque no tenía quien le ofreciera trabajo, porque le tenían miedo al gobierno. Y él sabía, porque no era un tonto. Los intelectuales de la época, después de esta carta, que habían sido sus amigos, unos y otros sus discípulos, le negaban el saludo. Es decir, los rehuían. Y en aquella época la ciudad de Santo Domingo era la parte ahí de la zona intramuros. Era la zona colonial y la ciudad Nueva. Y usted refiere un caso de Américo Lugo cuando no aceptó que le pagaran fianza, cuando la intervención norteamericana, y que él fue a la cárcel porque él no le reconocía autoridad a los interventores y que no tenía por qué defenderse ante ellos porque no le reconocía esa autoridad. Entonces, ahí viene lo de la moral social. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme a mí? Entonces no acepto que paguen fianza, aquí me quedo. Es un acto de violencia. Sí. Y no aceptó, porque no le reconoció nunca autoridad a ese gobierno militar de ocupación. Pero hay otra. Trujillo le manda a ofertar una suma considerable de dinero para que le escriba la historia, para que salve su casa que la tenía hipotecada. Y don Américo Lugo prefirió perder la casa antes que subordinarse, porque él lo decía muy claro: mi conciencia y mis ideas no están subordinadas a nadie. Y lo dice así: porque mi convenio excluye por naturaleza toda idea de subordinación y debe ser cumplido exclusivamente bajo los dictados de mi conciencia. No recibo órdenes de nadie y escribo en un rincón de mi casa. Pero, Alfonso... Tampoco. Ahora, cuando fue el contrato, él redactó las cláusulas. Alfonso, a mí me gusta analizar la historia haciendo parentesco de los hombres. Y yo creo que ese es un Narciso Isacón de hoy, en rebeldía, en intransigencia. Usted no tiene cómo plantearle un problema en donde los intereses nacionales estén lesionados. ¿Qué parece eso? Mucho más grande Américo Lugo. No, yo digo en la rebeldía. Sí, en la rebeldía. Pero hoy entre los dominicanos... Porque el intelectual está fuera de toda discusión, pero estoy diciendo, usted no tiene como sentarse con este señor que nosotros teníamos aquí hace un par de días, hacerle un planteamiento indecente, porque no solo se pueden salir peleando ahí mismo. Entonces, lo propio don Iván Rodríguez. Eso es lo que le estoy diciendo, que este es un señor que no había. Ahora, yo tengo aquí
En el 2010 salió un artículo en el periódico Listín Diario del señor Juan Uribe, que yo pienso que era una cita aquí de Américo Lugo. Eso debía estar, ese párrafo debía estar en todas las escuelas y las esquinas del país. Dice porque, citado, política es amor y tolerancia. Gobernar es amar, porque gobernar es dirigir la educación de un pueblo, y no educa quien odia, ni gobierna quien no pone sobre su cabeza a unos, junto a su pecho a otros y en su rodilla a la generación naciente. Gobernar es tolerar, porque es armonizar las partes que forman el todo. No armoniza quien segrega, ni gobierna quien no suma los intereses, afectos y opiniones del ciudadano más humilde. No basta la voluntad de gobernar, se necesita la capacidad de hacerlo real y efectivamente. ¿Quién ha hecho? Bueno, el único gobernante en estos últimos 50, 60 años que hemos tenido, que tenía un concepto que se adapta a lo que dice don Américo Lugo en esa cita, es el profesor Juan Bosch. No hay otro que haya pensado en los pobres. En aquel gobierno todavía se le critica que se le prestaba pobre de solemnidad. Entonces, pero lo que vemos hoy está totalmente contrapuesto a ese criterio. Gobernar es amar. Por eso es así. Por eso don Juan decía, servir al partido para servir al pueblo. Porque don Juan fue un ostosiano. Sí. Ellos eran de la misma escuela. Y estos que nos desgobiernan hoy, conocen estos planteos de don Américo Lugo. Lo conocen. Porque si usted de Pandía, San Juan de la Maguana, yo de la Peñita de Dajabón, conocemos a don Américo Lugo, no lo va a conocer el gran conceptualizador dominicano. Otra cosa, claro que sí. Alfonso, yo estaba pensando cuando revisaba estas cosas, dígole, cuando don Américo Lugo murió, las voluntades que se juntaron en amor para que Alfonso y quien habla estuvieran aquí, a lo mejor no se conocían porque él murió en el 52. Nosotros nacimos tiempo después del 52. Pero los hombres grandes son así. Nosotros no existíamos cuando este caballero murió, pero después por esfuerzo propio, porque estas cosas no se le enseñan a uno en las escuelas. No. Hemos llegado a este pensamiento, buscándolo, como el que anda perdido en el desierto y se encuentra con este tesoro, con este hombre que no cabe en la nación, supera los 48.000 kilómetros cuadrados. Sí. Pero no es solo que no lo enseñan en las escuelas, tampoco en los partidos políticos se enseñan principios nobles como esto. Tampoco en los partidos políticos se enseña la historia. Y ahí la historia tiene un punto nodal en don Américo Lugo. Don Alfonso. Y lo vamos a ver más adelante, pero óigame esto. El rechazo de don Américo Lugo frente a Trujillo que motiva esta carta es porque Trujillo quiere que él escriba... Sobornarlo, lo quiere sobornar. Él quiere que escriba la historia de la última década. Estamos en el 1936. Trujillo quiere que Américo Lugo escriba sobre Trujillo. Alfonso, ¿Y qué le dice don Américo Yo creo Lugo? que la palabra es que lo quería sobornar con el Claro, gobierno del Estado. porque era... Y él se opuso. Sí, No, tú no me puedes sobornar a mí. Pero ¿cómo le entran? Contratándolo para escribir la historia del presente. Y entonces la gente lo va a ver como el historiador oficial. El hombre que su pluma quedó en manos de la tiranía. Hubiera vivido como un príncipe, un verdadero príncipe. ¿Qué es lo que hace don Américo Lugo? Yo escribo la historia de Santo Domingo desde el año 1492 hasta 1899. Que incluso... Hasta Lili. La propuesta de don Américo Lugo era escribirla hasta el año 1885. Y como querían que la extendiera más, porque supuestamente iba a quedar muy retrasada para los estudiantes, le dicen los emisarios de Trujillo a Américo Lugo, él conviene, en aras de contribuir a la formación de los jóvenes, a llevarla hasta la muerte de Lili,
el 26 de julio de 1899. Entonces, en esta carta, él le responde: los sucesos no son materia de la historia, sino cuando son materia muerta. Lo presente ha menester ser depurado, y solo el tiempo destila el licor de verdad, dulce y útil para lo porvenir. Todo cuanto se escriba sobre la administración del general Vázquez y la de usted, solo podrán ser relatados con imparcialidad en lo futuro. El juicio que uno merece de la posteridad no depende nunca de lo que digan sus contemporáneos, depende exclusivamente de uno mismo. ¿Qué les ha dicho ahí? Del bien obrar. Si usted obra bien, eso que usted obró bien es lo que el futuro va a decir de usted. Alfonso, analicemos el párrafo en todo el contexto. Ahí en ese párrafo entra el poeta y se lo dice con poesía, cuando habla del dulce y del porvenir. Y solo el tiempo destila el licor de verdad dulce y útil para lo porvenir. Está hablando el poeta ahí. Un hombre grande, un hombre grande. Dice don Américo Lugo: recibir dinero por escribirla en las presentes condiciones. Se refiere a la historia de la última década, del general Vázquez a Trujillo a 1936. Recibir dinero por escribirla en las presentes condiciones tendría el aire de vender mi pluma, y esta no tiene precio. Pero para Alfonso, eso porque él era un hombre de una ética incomprensible para ese momento, pero lo que Trujillo le estaba pidiendo no era una cosa exagerada. Es decir, eso está dentro de la convicción del ciudadano, porque Trujillo le estaba pagando un trabajo a él, pero que él consideraba que ese trabajo no era ético. Porque eso, ahora mismo, estoy seguro que son muy poca gente que se le negarían al presidente de la República hacer esa historia. Que se le Américo Lugo. Mire, pero un historiador, el historiador no se puede referir a los hechos presentes, porque como dice Américo Lugo, eso no es historia. Juan Francisco, el intelectual que entra en coqueteo con el poder termina enlodado en las travesuras del poder. Peñavalle, Manuel Arturo Peñavalle, fue uno de los intelectuales más lúcidos del país y de los que más tempranamente entró en contacto, eran contemporáneos, entró en contacto con las ideas marxistas, pero se enreda en las patas del dictador. Pero que Trujillo le dio y un terminó un mal. boche público, Claro. y eso lo Se lo dio a todos los intelectuales que quedaron a sus pies. El que se mete siendo un intelectual de luces a medrar por cobardía o por querer disfrutar de las mieles del poder o de las vanidades de la vida, el licor, las propiedades materiales, las faldas, termina mal. Porque es que el poder después, en Dajabón dicen, lo batuquea. Eso dicen en Dajabón. Dice don Américo Lugo: el efecto más doloroso para nosotros de la decadencia de la isla ha sido el que desde entonces la historia de esta quedó enterrada en los archivos coloniales, y allí está y estará hasta que la rescate la noción que la conciencia va creando de sí misma, y tan poco a poco como lo requiere el hecho de la formación de la conciencia nacional, depende del conocimiento de la historia patria. Y a partir de ese criterio es que él conviene en escribir la historia de la ida de Santo Domingo en 4 tomos hasta 1899 como un aporte a las generaciones del presente y del futuro para que conozcan la historia de la nación. Y dice: y yo acepté por mi parte el escribirla con el único pero elevado propósito de contribuir siquiera modestamente a la formación de la conciencia nacional, que todavía no existe, pero acepté teniendo cuidado de evitar, como se ve en la cláusula 1ª y 7ª de mi contrato, que nadie pueda erróneamente figurarse que pertenezco a la farándula que sigue a usted como sigue a todos los potentados de la tierra,
tratando de medrar a cambio de lisonjas. Ese era un hombre fuera de serie. Pero ese Américo Lugo, que dice que la conciencia nacional no existe, es el hombre que enfrenta a las tropas interventoras, siendo la voz más elevada de la intelectualidad dominicana para defender esa patria. Y para defender esa misma nación que él dice que no existe. Pero por eso, y es ahí una contradicción esencial. Por eso en el artículo Andrés L. Mateo, que es también un intelectual de grandes luces, dice que a veces es incomprendido, porque esa patria que él dice que no existía, estaba dispuesto siempre a dar la vida por ella. ¿Sí? Defendiendo ese ideal, defendiendo su espacio. No tenía frontera para correr riesgo, pero era tan radical en sus convicciones que él decía que esto no era un país. Y yo creo no era una nación. Yo creo que todavía no lo es. No lo es, en el sentido práctico, llano de la palabra. ¿Sabe qué? Hoy lo somos menos. Porque hoy uno pudiera, no me gusta, usted puede buscar instituciones por instituciones a ver cuál está funcionando bien. ¿Cuál? Además, el sentido de patria se ha diluido demasiado en este país. Mire que cada día más el ideal de Juan Pablo Duarte, la imagen de Duarte se diluye más. Hoy es mucho peor la situación. Pero lo grande es que los pueblos, por más crisis que tengan, siempre queda una ultra minoría que la defiende. Sí, allá en el fondo. A partir del ideal trinitario. ¿Por qué la pervivencia o la sobrevivencia de ese ideal trinitario lo que ha mantenido a flote la República Dominicana? Es la que ha impedido que sucumba o que se la trague el mar o que seamos formalmente ya una colonia. Porque uno viene analizando la historia y ve que la voz contestataria del periodo de la independencia es Juan Pablo Duarte. Y viene analizando, viene la restauración, y usted puede ir ubicando, cada periodo tiene, uno puede decir ya definitivamente que la voz más elevada que enfrentó a Trujillo fue Américo Lugo. Y hoy quizá la voz más elevada en términos intelectual que enfrenta la perversidad que nos desgobierna es don Andrés L. Mateo. Quizás yo pudiera apuntar un elemento, no voy a decir que negativo, pero que le hace un poquito de sombra a Andrés L. Mateo, el haber aceptado por fraternidad con Tony Raful haber sido director de la Biblioteca Nacional en un gobierno de don Hipólito Mejía. Yo entro ahí en contradicción. Sí, yo lo sé que usted entra en contradicción conmigo. Por ejemplo, voy a decir una palabra fea. Pero eso no es la esencia de esta conversación. Una vaca sagrada como Roberto Casá, no podemos criticarle que haya hecho un trabajo tan elegante, al extremo de que Hanle Herman llegó a decir que lo único que servía en esos gobiernos era eso. Entonces cuando el hombre, y todavía es así. Cuando el hombre se respeta, como dijo el sabio dominicano, pasa por el fango y no se ensucia. Tenga cuidado con esa expresión, porque hay un carajo a la vela que dijo que pasó por el lodo y no se ensució. Y vestido de blanco, que es lo más elegante. Pero bien, ese comentario así, que lo pongo al margen como una nota, cuando uno escribe al margen de un texto, como esta nota que tengo así, es lo que yo apunto sobre. Pero para mí, hoy, Andrés L. Mateo es como si fuera la continuidad de don Américo Lugo. En el talento intelectual. Y son poetas. En el talento intelectual y en la verticalidad de sus afirmaciones, de sus argumentaciones, de sus intervenciones, desde el conocimiento, desde la pureza del conocimiento, desde la profundidad del conocimiento y del valor y del amor patrio. Decía don Américo Lugo, en esa carta a Trujillo, la virtud y la ambición son en principio incompatibles. Los vencedores no tienen entrada franca en mi cristalizado espíritu. Esa es la respuesta a Trujillo, de ese hombre que está en pantalla, don Américo Lugo. Y he pedido que me lo pongan ahí para que nuestros amigos televidentes puedan grabar esa imagen, ese rostro de ese hombre trascendente que de parece la República. un apóstol. Dice:
Los vencedores no tienen entrada franca en mi cristalizado espíritu. Los que la tienen son los pobres y los humildes. Los humildes serán ensalzados y de los pobres el reino de los cielos, dice el Evangelio. Es citándolo don Américo Lugo. Y dice don Américo Lugo, y se lo dice a Trujillo, en cuanto a los grandes triunfadores, estos pertenecen a la historia. Ella se los entrega a la posteridad y la posteridad habrá de juzgarlos. No se puede formar juicio histórico contemporáneo sin violar la jurisdicción de ese tribunal misterioso y supremo, el de la historia. Sí, sí, sí. Pero oiga cómo este hombre le responde a Trujillo para decirle: yo no soy historiador oficial, yo no he convenido a escribir la historia del presente. Pero que ese es un razonamiento que no es sumiso, tiene partes que son, se puede decir, violentas. De dar un San Antonio en la mitad con el puño en la mesa. Ahí hay párrafos que son rígidos. No le importó la dimensión de a quien le estaba dirigiendo el mensaje. Posiblemente Trujillo no entendiera una parte del texto, pero tenía los intelectuales para que se la tradujeran a ese lenguaje popular en el que se manejaba Trujillo. Y entonces tenía ahí a Peñavalla, a los Troncosos, a Balaguer, a la intelectualidad de la época que estaba a los pies de Trujillo. Sí. De lo que se quedaron, solo don Américo Lugo podía levantar esa voz tan alta. Y pagó caro por eso. Otros se quedaron, pero en el silencio. No, dice que pagó caro. Las cosas buenas de este mundo, de esta vida y de la patria, del amor patrio, tienen un precio muy alto. Sí, él estaba consciente. Claro. Por eso le dice: yo escribo en un rincón de mi casa. Aceptar dinero en estas condiciones para escribir la historia de la última década, del 26 al 36, que era la historia de Horacio Vázquez y de Trujillo, era tener como el tufo o el aire de haber vendido su pluma. Y esta no tiene precio. Yo me comprometí a hacer algún comentario. Una enumeración. Sí, pero sin analizar. Una enumeración. No, era sin analizar. Copiar, en tal fecha pasó tal cosa. Yo no entrar en detalle. Eso es mi contrato. Juan Francisco, su tiempo venció en esta entrega. ¿Cómo te remacha a don Américo Lugo y esta carta, Trujillo? No, citando como don Andrés L. Mateo comienza su artículo en el 2008, hay tanta basura a nuestro alrededor que es mejor desintoxicarse pensando en uno de los espíritus más puros que ha dado el país, don Américo Lugo. Y le voy a decir más para terminar este segmento. Le dice don Américo Lugo a Trujillo, y voy a citar esto a propósito de Duarte, de Martí y de Juan Bosch, lo concerniente a la bondad, a ser bueno. Le dice don Américo Lugo a Trujillo, y lo cito: yo no tengo una mentalidad erudita, solo tengo ideas claras, rectitud de corazón. No he estudiado nunca por la simple curiosidad de saber, sino conforme a Aristóteles, para ser bueno y obrar bien. En este sentido, creo que la lectura de la historia es una suprema lección de moral. Algo que no existe ahora, o muy poco. Juan Francisco, le agradezco su tiempo para estas reflexiones. Pero este es el compromiso de Voz para el Cambio. Como dice un programa, sea usted el jurado. Vamos a la pausa.